Hola amigos. Los síntomas del derrumbe del capitalismo ya son tan estruendosos, que parece hasta mentira, que todavía haya ciudadanos de la clase trabajadora que comulguen con las ruedas de molino que este sistema podrido nos hace tragar. Están viendo que el mundo se derrumba ante sus ojos, están viendo cómo nos tienen abocados a la destrucción en una guerra nuclear provocada por los psicópatas que lideran el capitalismo. Pero todavía hay ciudadanos que les ríen las gracias a los nazis del fascismo. Desde luego estos días se han llevado un palo bueno, no solo el capitalismo, sino los que lo defienden a capa y espada, porque hasta Greta Thunberg les ha salido rana, y llama a la movilización en la calle contra el capitalismo. El tiempo del capitalismo ha terminado. Menciono lo de Greta Thunberg porque estos días comienza en Egipto la mascarada de la COP27 a la que ella ya no quiere ni asistir, y antes de comentar las palabras de Greta Thunberg, quiero primero que oigáis lo que dijimos en el espejo a continuación de su otro acto en 2020, por el aniversario de la Cumbre de París. Y sobre la guerra, traer unas palabras de ayer del expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sobre la guerra nuclear, que son entendibles hasta por los que no quieren oír. El expresidente ruso Dmitry Medvedev asevera que solo la victoria de Moscú en el conflicto en Ucrania puede evitar la guerra global que Occidente está buscando. Los países occidentales están empujando al mundo a una guerra global, y solo la victoria completa y final de Rusia es una garantía contra el conflicto mundial. Ha aseverado el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia en una nota emitida este martes en su canal de Telegram. Me gustaría aclarar por si todavía hay alguien que no lo quiere entender, que cuando Medvedev se refiere a guerra global, significa nuclear. Medvedev ha invitado a los seguidores de su cuenta a considerar una lógica simple al señalar que en caso de que Rusia no sea la parte que gane la guerra, supondría que Ucrania ayudada por la OTAN serían ganadores. Y su objetivo, tal y como ha afirmado el régimen de Kiev, es recuperar todas las áreas que antes pertenecían a este país, un hecho que a juicio del político ruso supone una amenaza para la existencia de Rusia y su colapso. Por lo que Medvedev ha aclarado, que tal posibilidad es la razón directa de la aplicación del artículo 19 de la política estatal de la Federación Rusa en el campo de la disuasión nuclear. ¿Qué significa que el mero hecho de peligrar la integridad de Rusia como Estado significaría el empleo de armas nucleares para evitarlo? Como estos días se celebrará en Egipto la cumbre del clima COP27, ahora volvamos a lo que en el espejo hablamos el 14 de diciembre de 2020 sobre las cumbres del clima, donde precisamente encumbraron de nuevo a Greta Thunberg, entre comilona y comilona. Esto decíamos. Estos días os estaréis quedando asombrados por el espectáculo que están dando los políticos del planeta, mandándonos el mensaje de todos los grandes proyectos que van a implementar para combatir el cambio climático. Primero tengo que decir, que de fuentes muy bien informadas a las que ha tenido acceso el espejo, he sabido que las cámaras que ponen delante de los políticos cuando se dirigen a nosotros les han dado la forma de un gran ombligo. Creo que han causado sensación entre los políticos, porque les costaba mucho dejar de mirarse al ombligo cuando tenían que mirar a la cámara, y así han salido satisfechos. En todos los rincones del planeta estaréis escuchando la verborrea con la que nos están bombardeando poniendo caras de mira ombligos, que si van a asignar tantos fondos para tal proyecto, que hará que las emisiones de gases venenosos y de efecto invernadero sean historia para tal año. Que si para el año cual, ya habremos conseguido reducir en un tropecientos por cien las emisiones, y bla bla bla, que si hay que llamar al orden a China porque contamina mucho, y bla bla bla. Nos están engañando como bellacos. Tienen más cara que espalda, y lo mejor que podrían hacer es asignar todo el gasto que generan sus viajes y sus estancias en hoteles de lujo, para dar de comer a las personas que tienen en sus naciones en las colas del hambre, que son kilométricas. Ayer oí, en canal de la televisión española 24 horas, que en el 5º aniversario de la Cumbre de París que los miraombligos están celebrando estos días, se ha constatado que no se han cumplido ninguno de los objetivos marcados hace 5 años. Repito, ninguno. Por la sencilla razón de que no se pueden cumplir, ya que estos objetivos son absolutamente incompatibles con el capitalismo.
Es imposible intentar corregir las emisiones nocivas que están contaminando el planeta, mientras no se erradique antes el capitalismo. Es un imposibilismo en sí mismo. Y nadie de los miraombligos que hayáis escuchado, le habréis oído siquiera pronunciar la palabra capitalismo, para ellos oír algo que pueda poner en peligro el sistema capitalista. Es como pronunciar la soga en la casa de un ahorcado. Para ellos, el capitalismo que literalmente se está comiendo el planeta, es la gallina de los huevos de oro, que les paga lujosos viajes a las cumbres de turno, con el solo cometido de soltar una sarta de sofismas en la tribuna. ¿Cómo se pueden reducir las emisiones nocivas, si las fábricas están echando humo sin cesar produciendo artilugios para fomentar un consumo desaforado, que es la base del sistema capitalista? Por eso en nuestra conciencia no podemos dejar que nos instalen tales sofismas, para que nos los creamos nosotros, mientras ellos se ríen a mandíbula batiente en sus lujosos hoteles, desde cuyas ventanas se ven las colas del hambre, y las tiendas de campaña de los que han sido desahuciados de sus casas. Me gustaría desmontar una por una todas las mentiras que los miraombligos nos escupen a la cara con respecto a la lucha contra el cambio climático, que se hace urgente dado la situación de calentamiento global que existe ya en el planeta, y el nivel de contaminación con la que estamos envenenando la Pachamama. Para lo cual, es necesario inculcar en nuestras mentes, que hablar de luchar contra la contaminación va asociado ineludiblemente a luchar contra el capitalismo. Así que vamos a hablar claro. El que se está comiendo el planeta y lo está haciendo inhabitable, es el sistema capitalista, con una superproducción de lo que sea, en aras de que los empresarios mantengan sus beneficios. Y se pueda mantener un nivel del empleo mínimo y suficiente, para que los que no tengan trabajo se puedan controlar a base de una represión soportable. En otras palabras, al que se queje, palo y tente tieso. Y así aceptamos que nos cuelen cosas aberrantes en aras de mantener un sistema podrido hasta los tuétanos. Falsimedia nos está reventando la cabeza estos días con sus mensajes subliminales. Mensajes falsos llenos de insultos a la inteligencia, en los que suelen decir cosas como esta. El calentamiento global está afectando a la salud de todos, colabora, todavía estamos a tiempo. Todo muy subliminal. Nos dice que los culpables somos nosotros y por eso tenemos que colaborar en la solución. Por supuesto que somos culpables por el consumo desaforado al que nos hemos entregado, pero no dicen que la droga que nos hace dependientes nos la han suministrado a diario desde la cuna. Y que la solución pasa por una rehabilitación que supondría eliminar el sistema capitalista. Eso no dicen. Nos engañan con el señuelo de que cambiemos de políticos sin cambiar de sistema. Menuda chorrada. La culpable de que el planeta se esté pudriendo, la tiene la superproducción industrial, da igual donde estén ubicadas las fábricas, ya que los consumidores esparcemos la mierda por todo el planeta. Cosas como, la obsolescencia programada, la extracción por fracking, procesamiento y refinamiento desaforado de combustibles fósiles como petróleo y carbón. Una sobreexplotación fundamentada en que los beneficios de las empresas no pueden caer. Las guerras que utilizan municiones con uranio empobrecido que contaminan el entorno, pero mantienen las fábricas a todo trapo. El uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo, y ya hay flotando en el mar todo un gran continente de plásticos que bajo la ley del beneficio capitalista, nadie podrá limpiar por falta de recursos económicos. Tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera. Producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables. Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel. Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Todo esto, pretenden hacernos creer que se solucionará con lo que nos dicen en las cumbres. ¿Los miraombligos? Hace 30 años que los científicos ya pronosticaron que llegaríamos a este punto de no retorno del calentamiento global. Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva,
tanto la temperatura atmosférica como la de mares y océanos. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente, gases a la atmósfera, vertidos en medios acuáticos, y residuos sólidos provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. Hace también 30 años, la joven Seven-Kui Suzuki se hizo icono de la lucha por el medio ambiente, y en 1992 habló por primera vez en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Y en 1993, Kui Suzuki recibió el Premio Global 500, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en una ceremonia en Pekín, China. ¿Ha servido para algo, si 30 años después estamos peor? Toda lucha es buena y un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. El problema es que cuando los medios de comunicación en manos del capitalismo se ponen al frente de la marcha haciendo que las mentes pongan su objetivo en tonterías como cambiar de políticos cada cierto tiempo, aunque sean afines dentro del mismo sistema, cuando lo que hay que cambiar radicalmente es de sistema. Sin cambiar el sistema nunca avanzaremos. Ahora mismo los científicos ya aseguran un aumento significativo del mar en pocos años, porque al parecer el no retorno ya se ha alcanzado, y toda la humanidad tiene que empezar a prevenir las grandes migraciones climáticas y las construcciones de nuevas ciudades para sustituir las que quedarán inundadas. Para que esto se haga en armonía, y sin dejar a nadie abandonado a su suerte, el capitalismo no tiene respuestas. Por lo tanto, blanco y en botella. Hay que erradicar el capitalismo, y a sus multimillonarios. Y ya que hablamos en términos de tiempo cuando hablamos de los últimos 30 años, hay que recordar que una de las mayores catástrofes medioambientales, las producen las guerras. Y en los últimos 30 años los países capitalistas de la OTAN, han provocado todas las guerras que se han dado en el planeta. Pero en las cumbres del clima, ningún miraombligos del sistema capitalista habla del efecto contaminante de las guerras, como las de Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria, etcétera, etcétera. Ahora mismo, que estamos en plena lucha contra la pandemia, y los científicos recomiendan evitar las concentraciones masivas, los miraombligos, que con la boca pequeña aconsejan lo propio. Al mismo tiempo, se gastan millones y millones de dólares en alumbrados asombrosos, de los que alardean encima de ser cada uno de ellos los mejores del mundo, en lo que se parece mucho a un concurso de idiotas. Alumbran, por supuesto, las zonas más comerciales de las ciudades para que ahí nos concentremos en un festival del consumo vergonzante y mortal para muchos, como días después demuestran los hospitales. Pero no alumbran las zonas donde están las colas del hambre, en las que se podrían haber gastado ese dinero del vergonzoso alumbrado, para que los niños de esas familias puedan comer. Fijaros hoy, 2 años después de este vídeo, ¿dónde estamos? Ni nosotros lo sabemos. La OTAN al fin, se ha salido con la suya y ha provocado la gran guerra contra Rusia que se nos puede llevar a todos por delante. Estas semanas que vienen de noviembre, la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, junto al Mar Rojo, acogerá la COP27, donde cerca de 200 países tratarán de acordar medidas para luchar contra la crisis climática. Pero se han llevado un susto de narices, porque, a la que encumbraron las multinacionales que se benefician del clima, Greta Thunberg ha llamado a la movilización en las calles para llamar a una revolución contra el capitalismo. El momento de los pequeños cambios individuales ya quedó definitivamente atrás, dijo entre otras cosas. ¿Os acordáis cuando os suelo recordar las palabras del humanista José Luis San Pedro, cuando hace unos años dijo en Madrid, que si los jóvenes no acababan con el capitalismo acabará con ellos y sus vidas? Pues bien, la Greta Thunberg les ha salido rana al capitalismo y le ha dado un palo muy serio por la repercusión y alcance mediático que tiene Greta Thunberg. Porque en la presentación estos días atrás en un hotel de Londres de su libro Por el clima,
dijo lo siguiente: los activistas tenemos que hacer ver a la gente que esto es una estafa y que este sistema nos está fallando. Por ello hay que decir alto y claro que las COP se han convertido en una oportunidad para que los poderosos mientan, engañen y hagan una suerte de lavado verde. Las cumbres pudieron haber tenido algún sentido hace 20 o 30 años, una época en la que sirvieron, al menos, como una oportunidad para la movilización de la gente. Pero lo cierto es que han terminado fallando a la humanidad, a la hora de propiciar grandes cambios, y sus avances han sido deliberadamente lentos. Luego agregó que el cambio no va a venir desde el poder porque la política, tal y como funciona en este sistema, en alusión al capitalismo, es una manera de perpetuar el statu quo. El momento de los pequeños cambios individuales ya quedó definitivamente atrás. Es cierto que todos podemos contribuir a nivel personal, pero lo que necesitamos hoy es una movilización masiva para presionar a aquellos que se encuentran en el poder. Yo creo que no hace falta decir más, esto desde luego es blanco y en botella. Y solo los ciegos que no lo quieren ver pueden decir lo contrario. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.